Durante mucho tiempo pensé que la vida me había vuelto precavido. Hoy sé que también me volvió desconfiado. No lo noté de inmediato. Fue algo lento, como todo lo que de verdad marca. Evité ciertos lugares, ciertas horas, ciertas personas. Enseñé a mis hijos a cuidarse, quizá demasiado. Les hablé del mundo como si siempre estuviera a punto de fallarles, no con palabras duras, sino con advertencias pequeñas, constantes, casi cariñosas. Cierra bien. No te confíes. Más vale prevenir. Ellos crecieron creyendo que eso era normal, y tal vez lo era. Pero a veces me pregunto cuántas cosas no vivieron por heredar un miedo que no era suyo. En las noches tranquilas, cuando la casa estaba en silencio y todo estaba bien, yo seguía alerta, como si la calma fuera una mentira educada. Me costó años entender que estaba viviendo el después de algo que ya había terminado. Un día, ya viejo, me sorprendí a mí mismo dejando la puerta sin llave durante unos minutos. Nada pasó. El mundo no se derrumbó. Nadie entró. Me senté y sentí algo raro. No alivio, sino cansancio. Un cansancio antiguo. Ahí entendí que había pasado gran parte de mi vida protegiéndome de un momento que solo ocurrió una vez. No me arrepiento de haber cuidado a los míos, eso nunca. Pero sí aprendí, tarde, que el miedo también educa, y no siempre de la mejor manera. Enseña a resistir, sí, pero también a encogerse. Si pudiera volver a esa noche, no cambiaría lo que hicimos. Nos salvamos como supimos. Pero ojalá alguien nos hubiera dicho que después había que hablar. Que el silencio no siempre es refugio. Que seguir adelante no significa arrastrar todo intacto. Hoy, cuando cae la noche, cierro la puerta una sola vez. Me siento. Respiro. Y me recuerdo algo sencillo que me costó décadas aceptar. El miedo puede entrar a una casa una vez, pero solo se queda para siempre si uno no aprende a despedirlo. Eso fue lo que entendí al final. No como consuelo, como comprensión. Y con eso, al fin, pude dormir distinto. Durante mucho tiempo creí que el miedo era ese golpe inicial, esa noche puntual. Me equivoqué. El miedo verdadero vino después, cuando entendimos que podía volver. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si la casa estuviera respirando con cuidado. Nada volvió a pasar, y eso fue lo peor. Porque la ausencia de hechos no trajo tranquilidad, trajo imaginación. Cada ruido encontraba un eco distinto. Cada sombra parecía moverse un segundo de más. Mi padre empezó a llegar más temprano del trabajo. No lo decía, pero lo sabíamos. Dejaba las herramientas listas cerca de la puerta. Cambió la cerradura por una más grande, más pesada. Cada noche hacía su ronda silenciosa, tocando ventanas, probando seguros, revisando rincones que antes no existían para nosotros. Mi madre dejó de cantar mientras cocinaba. Eso fue lo que más me dolió. Antes, tarareaba sin darse cuenta. Canciones viejas, aprendidas de su madre. Después de aquella noche, la cocina se llenó de ruido de platos, pero no de música. Como si cantar fuera una forma de bajar la guardia. Mis hermanas empezaron a despertarse por las noches. Una soñaba que alguien entraba por la ventana. La otra, que la casa se encogía. Dormían juntas, aunque ya tenían edad para hacerlo solas. Nadie se los reprochó. Y yo me volví atento. Demasiado atento. Escuchaba todo. Pasos, viento, ramas, autos lejanos. Aprendí a distinguir los sonidos normales de los sospechosos, aunque en realidad todos me parecían sospechosos. En la escuela me costaba concentrarme. Mi cabeza se quedaba en la casa, como si fuera mi trabajo vigilarla incluso cuando no estaba. En ese momento no lo entendí, pero dejé de sentirme niño. Una tarde, unas semanas después, ocurrió algo que terminó de quebrar lo poco que quedaba de inocencia. Estábamos solos mi madre y yo. Mis hermanas habían ido con una vecina y mi padre aún no regresaba. El cielo se había nublado de golpe, de esos cambios bruscos que siempre anuncian tormenta. Entonces escuchamos un golpe fuerte en la puerta. No fue como la primera vez. Este fue claro, directo, decidido. Mi madre se quedó inmóvil. Yo sentí que el pecho se me cerraba, como si el aire hubiera decidido retirarse.
El golpe se repitió. Una voz de hombre dijo algo que no entendí bien, pero no sonaba amable. Mi madre me miró. No con pánico, con urgencia. «Vete al cuarto», me dijo, «y no salgas». Quise preguntar qué hacía ella. Quise decir que me quedaría. No lo hice. Obedecí. Todavía hoy me pregunto si fue cobardía o sentido común. Tal vez fue las dos cosas. Desde el cuarto escuché voces. La de mi madre firme, contenida. La del hombre impaciente. Pedía algo. Dinero, creo. Decía que sabía que había alguien más. Cada palabra suya parecía empujar la casa hacia adentro. Pensé que ese sería el final. Pero no lo fue. El hombre se fue después de unos minutos eternos. No entró. No pasó nada físico. Pero algo volvió a instalarse. Mi madre se sentó en la mesa cuando todo terminó. No lloró. Me pidió un vaso de agua. Sus manos temblaban. Ahí entendí que la valentía no siempre se parece a lo que uno imagina. A veces solo es quedarse de pie cuando todo por dentro quiere salir corriendo. Esa noche, cuando mi padre regresó y supo lo ocurrido, no gritó. No maldijo. Se sentó largo rato en silencio. Luego dijo algo que marcaría nuestra forma de vivir durante años. Ya no podemos hacer como si nada. A partir de ahí, la casa cambió de reglas. No se abría la puerta sin mirar primero. No se quedaba nadie solo. Las visitas se avisaban. Las ventanas se cubrían antes de que oscureciera. El miedo se volvió parte del horario, como la cena o el descanso. Yo empecé a acompañar a mi padre a todos lados. No porque me lo pidiera, sino porque yo no quería quedarme. Sentía que si no estaba cerca de él, algo podía pasar. Como si mi presencia pudiera evitar lo inevitable. Hubo noches tranquilas, muchas, pero ninguna fue igual, porque ya sabíamos que la tranquilidad no era garantía de nada. Era solo una pausa. Todavía hoy me pregunto qué habría pasado si aquel hombre hubiera entrado. Si la primera noche hubiera sido peor. Tal vez el miedo habría sido más corto, más claro. En cambio, fue largo, silencioso, persistente. Ahí fue cuando aprendí algo que tardé décadas en comprender del todo. El miedo no siempre destruye de golpe. A veces se filtra en la rutina, cambia los gestos, endurece los silencios y te obliga a crecer antes de tiempo. No lo supe entonces. Solo sabía que mi casa seguía en pie, pero ya no se sentía igual. Sí, pasaron los años y nadie volvió a tocar la puerta de esa manera. Eso es lo curioso. El miedo se quedó aunque la amenaza se fue. La casa siguió en pie. Cambiamos algunas cosas, otras no. Pintamos paredes, reemplazamos ventanas, reforzamos cerraduras. Lo que no supimos cómo arreglar fue la forma en que empezamos a mirarnos. Vivíamos juntos, pero atentos. Unidos, sí, aunque con una distancia nueva, invisible. Mi padre envejeció más rápido desde entonces. No en el cuerpo, sino en los hombros. Siempre tensos, siempre listos. Nunca volvió a dormirse profundamente. Yo lo sabía porque, cuando me levantaba por agua en la madrugada, lo encontraba despierto, sentado en la oscuridad, escuchando la casa como si fuera un idioma que había que traducir cada noche. Mi madre recuperó algunas costumbres, pero no todas. Volvió a cocinar con calma, a ordenar sin apuro. Nunca volvió a cantar. A veces tarareaba apenas, sin darse cuenta, y se detenía de golpe, como si recordara algo que prefería no despertar. Mis hermanas crecieron con una prudencia que no correspondía a su edad. Aprendieron a desconfiar sin que nadie se los enseñara. Se hicieron fuertes, sí, pero también cuidadosas, como quien camina siempre mirando el suelo. Y yo me volví responsable antes de entender qué significaba esa palabra. Empecé a trabajar joven, no porque hiciera falta, sino porque sentía que debía hacerlo. Como si aportar fuera una forma de blindar la casa. Nunca hablé de miedo con nadie. En esa época, los hombres no hablábamos de eso. El miedo se cargaba en silencio, como se cargan los costales pesados. Pensé muchas veces que aquello nos había hecho mejores, más unidos, más atentos. Durante años defendí esa idea. Hoy no estoy tan seguro, porque crecer rápido también tiene un precio. Con el tiempo me fui de esa casa. Formé la mía. Hijos,
rutinas nuevas, preocupaciones distintas, pero hubo algo que se repitió sin que yo lo notara al principio. Revisaba cerraduras, escuchaba ruidos, me despertaba ante cualquier golpe. Había heredado el miedo sin darme cuenta. Un día, ya grande, uno de mis hijos me preguntó por qué cerraba la puerta tantas veces antes de dormir. No supe qué responder. Me quedé callado. En ese silencio entendí que aquello que nunca se dijo seguía gobernando decisiones. No fue hasta muchos años después, cuando ya estaba solo, cuando pude mirar atrás sin apuro. Comprendí que aquella noche no nos robó cosas, nos robó una certeza, y cuando se pierde eso, uno pasa la vida intentando recuperarla de formas torpes, vigilando, controlando, anticipando. También entendí algo más difícil de aceptar. Nadie en mi familia habló de lo que sentía, no porque no quisiéramos, sino porque no sabíamos cómo. Pensábamos que callar era proteger, que aguantar era cuidar. Hoy, con 82 años, no juzgo a mis padres. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Tampoco me juzgo a mí. Yo también hice lo mismo, pero si algo aprendí tarde, es esto. El miedo que no se nombra no se va. Solo aprende a vivir contigo. La casa donde ocurrió todo ya no existe. La demolieron hace tiempo. A veces paso por ahí y no siento nada especial. El miedo no estaba en las paredes, estaba en nosotros. Y si cuento esta historia ahora, no es para asustar a nadie. Es para decir algo que ojalá hubiera entendido antes. No todo peligro deja marcas visibles, y no toda fortaleza consiste en callar. Porque a veces, abrir la puerta correcta no es un riesgo. Es la única forma de que el miedo, por fin, encuentre la salida. Durante mucho tiempo pensé que la vida me había vuelto precavido. Hoy sé que también me volvió desconfiado. No lo noté de inmediato. Fue algo lento, como todo lo que de verdad marca. Evité ciertos lugares, ciertas horas, ciertas personas. Enseñé a mis hijos a cuidarse. Quizá demasiado. Les hablé del mundo como si siempre estuviera a punto de fallarles. No con palabras duras, sino con advertencias pequeñas, constantes, casi cariñosas. Cierra bien. No te confíes. Más vale prevenir. Ellos crecieron creyendo que eso era normal, y tal vez lo era. Pero a veces me pregunto cuántas cosas no vivieron por heredar un miedo que no era suyo. En las noches tranquilas, cuando la casa estaba en silencio y todo estaba bien, yo seguía alerta. Como si la calma fuera una mentira educada. Me costó años entender que estaba viviendo el después de algo que ya había terminado. Un día, ya viejo, me sorprendí a mí mismo dejando la puerta sin llave durante unos minutos. Nada pasó. El mundo no se derrumbó. Nadie entró. Me senté y sentí algo raro. No alivio, sino cansancio. Un cansancio antiguo. Ahí entendí que había pasado gran parte de mi vida protegiéndome de un momento que solo ocurrió una vez. No me arrepiento de haber cuidado a los míos. Eso nunca. Pero sí aprendí, tarde, que el miedo también educa, y no siempre de la mejor manera. Enseña a resistir, sí, pero también a encogerse. Si pudiera volver a esa noche, no cambiaría lo que hicimos. Nos salvamos como supimos, pero ojalá alguien nos hubiera dicho que después había que hablar. Que el silencio no siempre es refugio. Que seguir adelante no significa arrastrar todo intacto. Hoy, cuando cae la noche, cierro la puerta una sola vez. Me siento, respiro. Y me recuerdo algo sencillo que me costó décadas aceptar. El miedo puede entrar a una casa una vez, pero solo se queda para siempre si uno no aprende a despedirlo. Eso fue lo que entendí al final, no como consuelo, como comprensión, y con eso, al fin, pude dormir distinto.